Uno de los aspectos que genera una regulación muy precisa para los contratos de construcción son obviamente los reglamentos de contrato de los ministerios. Es así como vamos a tener el reglamento de contratos de obras públicas, conocido como el RCOP, y también el reglamento de contratos del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, que no lo vamos a ver porque seguramente ya lo han visto, lo van a ver en detalle en el curso de estudio de propuesta. Así que vamos a darle una mirada a este reglamento. Dentro de los diferentes títulos que posee, el primero tiene que ver con algunas disposiciones generales y definiciones. Ahí están todas las definiciones que de una u otra manera ya hemos visto en distintos cursos y que puedo subírselas al portal de manera específica junto con las definiciones del reglamento del mismo. Define lo que es un contratista, lo que es un mandante, los diferentes contratos que hay, suma alzada, serie de precios, etc. Y por otro lado también define los diferentes documentos integrantes del contrato con obras públicas. Algo que es muy importante a tener presente porque cuando nos nombran documentos integrantes del contrato se parte del supuesto que los conocemos y que además los vamos a respetar. Entonces hay que tomarlo en serio y ver qué documentos se mencionan, porque nos lo van a hacer cumplir. Y eso implica saber lo que exigen. El título 2 nos habla del registro general de contratistas. Nos precisa las diferentes exigencias que existen para inscribirse en las diferentes categorías. Hay un registro de obras menores que sirve exclusivamente para desenvolverse en la región. Y hay un registro de obras mayores que va desde la tercera categoría, la segunda hasta la primera, que es un registro nacional. Ahí podemos, al estar inscrito en ese registro, optar a cualquier obra en la región que sea dentro del territorio nacional y que posee diferentes especialidades que van desde la tradicional vivienda, edificación, hasta obras de calderería, obras hidráulicas, obras marítimas, etc. Define, y esto lo vamos a ver con algunos ejercicios Excel, la capacidad económica. Ahí tenemos dos conceptos. Uno es la capacidad económica con el cual uno se inscribe en el registro, y en el caso del Ministerio de Obras Públicas nos piden una capacidad económica que viene de balance. Balance auditado por algún auditor inscrito en los registros del MOP. De ahí el registro toma la capacidad económica. Con esa participamos. Y el otro concepto es la capacidad económica disponible, que
tiene que ver con una declaración de todas las obras que tenemos en ejecución. Los saldos de obras, porque si tenemos un contrato que lleva un 80% ejecutado, es obvio que nos falta solamente un 20%. Por lo tanto, se va a considerar el 20%. Es importante, sí, que en esas condiciones un inspector técnico nos certifique que llevamos un 80% de avance. Importante esta información porque en una licitación pública, 7 días antes de la fecha en que se va a abrir la licitación, yo tengo que hacer esta declaración de mi capacidad económica disponible. ¿Y en qué va a consistir? En que de la suma de saldos de obra por ejecutar, en donde alguna va a estar el monto total de la obra, si es que no hemos hecho nada, y en otro va a estar el saldo de la obra, un 20%, en aquella en que llevamos un 80% de avance, que nos certificó el inspector. Bueno, de la suma de ese saldo por ejecutar o montos de ejecución, el 15% de ese monto se va a descontar de la capacidad económica que tenemos en el registro de contratistas. Y de esa diferencia entre el monto que tenemos inscrito menos el 15% de las obras en ejecución o saldos por ejecutar, de la diferencia tiene que ser mayor al 15% de la obra en la cual vamos a participar. En otras palabras, nos está diciendo del registro que una empresa no puede ejecutar más allá de 6,7 veces su capacidad económica. Si esa empresa tiene declarado 100 millones de capacidad económica, no puede hacer más allá de 670 millones en obra. No lo dicen en forma directa, pero 1 partido por 0,15 es 6,7. También este segundo título nos habla de las calificaciones que van a tener los contratistas, que va a ser en el caso del MOP de 1 a 7, y de las sanciones que se podrían dar por estas calificaciones. Si tenemos bajo 3,4, creo, en 3 horas seguidas nos van a eliminar. Y también bajo cierto monto, cierta calificación, podrían bajarnos de categoría. El título tercero se centra en las licitaciones. Cómo se van a precisar los participantes, la forma y fecha de presentación. Es importante que me indiquen claramente cómo va a ser la participación. Actualmente es posible que se suban documentos a un portal, o también podría hacerse la licitación presencial y yo llegar con mis sobres a ese evento. Eso tiene que estar claramente establecido. La fecha. ¿Cómo se van a evaluar las ofertas? Ahí pueden haber diferentes métodos. Por ejemplo, podrían evaluar al más barato como la mejor opción. Podrían evaluar al que está más cerca del promedio. Podrían evaluar al que ofrece menor plazo
o hacer una mixtura de diferentes parámetros y en función de eso adjudicar. El cuarto título se centra en el contrato, cómo se garantiza y las modificaciones que puede tener. En cuanto al contrato, algo que ya saben, puede ser a suma alzada, puede ser a serie de pesos unitarios. Es muy difícil que el Ministerio de Obras Públicas trabaje por administración delegada. No se lo va a permitir la Contraloría. ¿Cómo se constituyen las garantías? Antiguamente nos permitían tomar pólizas de seguro como garantías, pero las pólizas de seguro tienen una condicionalidad como la vimos en el momento determinado. Son contratos condicionales y aquí, si se falla en algo, la boleta de garantía debe pagarse sí o sí. Por lo tanto, no van a aceptar pólizas. Ya hace muchos años que ya no se aceptan pólizas. La subcontratación. ¿Cuánto se permite? ¿O bajo qué condiciones se permite? Antiguamente nos ponían restricciones. A la subcontratación. Actualmente no nos limitan nuestra libertad para subcontratar, pero sí me pueden poner algunas exigencias en torno al subcontratista, como por ejemplo, bajo cierto monto o sobre cierto monto, más bien dicho, es muy posible que me exijan que el subcontratista esté inscrito en el registro de ellos. Y las modificaciones del contrato, lo que es una obra anexa, los aumentos y disminuciones, el cómo, dado que fundamentalmente contratan por serie de pesos unitarios, el cómo de repente me pueden aumentar una partida si es que es necesario y disminuir otra para compensar la parte económica en caso de que no puedan conseguir más dinero. El título 5 me habla sobre la inspección fiscal. Me desarrolla de manera muy clara las atribuciones que tiene el inspector fiscal, que no son ilimitadas. Por el contrario, el inspector fiscal fundamentalmente está autorizado, de acuerdo al reglamento, para irme recepcionando las parcialidades de las obras y además para pagarme esas partidas. Y además establece cómo va a ser el sistema comunicacional. Generalmente la comunicación oficial es por libro de obra, pero actualmente existen muchos métodos de comunicación. El correo electrónico, el WhatsApp, u otro tipo de chat a través de distintas aplicaciones. Bueno, hay que dejar establecido qué va a ser lo oficial. Seguramente va a seguir persistiendo el libro de obra, porque es lo escrito lo que vale ante cualquier problema, pero seguramente si se dejan establecidos algunos correos electrónicos, quedamos habilitados para desarrollar la comunicación por esa vía. El título 6 establece las obligaciones que tiene el contratista. Y de ahí es tan importante que dominemos el sentido de este curso, de dominar la legislación vigente, porque tenemos que ajustarnos a esa legislación. Tenemos que ajustarnos a una legislación comercial, tenemos que ajustarnos a una legislación tributaria, a una legislación laboral, a una legislación sobre el medio ambiente, sobre la seguridad de las personas y las enfermedades profesionales, entre otras cosas. Y todo eso va a estar indicado en las bases de la licitación, las cuales
se van a firmar en un contrato y se van a aceptar como documentos integrantes del contrato. El título séptimo se va a centrar en la ejecución de las obras, partiendo por la entrega de terreno, la cual no hay que verlo como un tema meramente administrativo. Hay que tener cuidado con eso, porque cuando a uno le entregan terreno, uno asume responsabilidad sobre lo que está ocurriendo en el bien físico, en el bien raíz. Si me entregan un camino y yo me recibo del camino para mejorarlo, hacer obras de arte, alcantarilla, lo que sea, desde ese momento en que me entregaron el terreno, yo voy a ser responsable de lo que pase ahí. Si chocó algún vehículo por falta de señalización, la empresa constructora va a ser la demandada y se va a enfrentar a un tremendo juicio. Si nos entregaron un terreno para construir un colegio, un terreno donde hay algunas edificaciones antiguas que hay que demoler y duermen indigentes, si termina alguno de ellos el día de mañana, al día siguiente lo entregaron terreno, fallecido por alguna helada, por el coronavirus, por cualquier cosa, ¿quién va a tener que comparecer a los tribunales? Es la empresa constructora que recibió el terreno para construir. Entonces, no hay que verlo como un trámite cualquiera, hay que tomarle el peso a eso. La entrega de programas, nosotros nos vamos a tener que entregar un programa físico y financiero, que tiene que ser coherente con lo que presentamos al inicio, cuando nos presentamos a la licitación. Seguramente entregamos una carta Gantt. Bueno, el programa físico y financiero que vamos a entregar tiene que ser coherente con lo que entregamos anteriormente. Y aquí viene lo delicado. El mandante está en condiciones de liquidarnos el contrato en caso que nosotros llevemos en cualquier estado de pago menos del 80% tanto del avance físico como del financiero. Por lo tanto, hay que tomarle el peso a eso y ser muy responsable en el avance que vamos a informar, porque eso lo van a exigir a como de lugar. Bueno, también define este título todo lo que va a implicar una liquidación anticipada. En caso de que no tengamos el avance suficiente, en caso de que no estemos cumpliendo de manera reiterada las instrucciones del inspector o por cualquier situación de mutuo acuerdo. El título 8 nos habla de los estados de pago y las retenciones. Por un lado, las exigencias que vamos a tener para formular estado de pago, es decir, bajo qué condiciones van a medirnos el avance por un lado, qué documentación nos van a pedir conjuntamente con el estado de pago para pagarnos, y ahí seguramente va a ir la factura, los certificados de tener las imposiciones al día, de no tener reclamo, los certificados de laboratorio, o sea, va a ir un set de documentos conjuntamente con el avance firmado por el inspector técnico, el estado de pago acorde al presupuesto compensado y la factura que emitimos producto de ese monto. Nos van a precisar las retenciones, que como ustedes ya saben, generalmente es un 10% en cada estado de pago hasta enterar el 5% del valor del contrato. Los plazos que tenemos dentro de todo el desarrollo del contrato, plazo de ejecución,
plazo para superar algunas correcciones en caso de que existan observaciones, y otros plazos vinculados a las exigencias administrativas. Eso ya lo hemos comentado. Respecto a la recepción de las obras, van a haber dos instancias: la recepción provisional y la definitiva. La recepción provisional va a depender aquí del tipo de obra. Si es una obra menor, se necesitan 2 profesionales. Si es una obra mayor, van a haber 3. Podría darse 4 alternativas que podría asumir una recepción. Primero, que es muy poco usual, que la obra se encuentre perfecta, espectacular y se recibe sin ninguna observación. Es muy extraño. No se da usualmente. Segundo, que sea cosas mínimas a las que observe la comisión. Oye, hay unos vidrios rayados, hay que cambiarlo. Oye, faltan unos toques de puerta. Y una segunda mano a este paño de pintura. Nada más. Es muy probable que le digan al inspector: usted infórmenos de que esas cosas se hicieron. Y la comisión se olvidó y se recepcionó con esas observaciones menores. Hay una tercera posibilidad donde ya existan varias cosas que corregir, que la comisión encuentra con problemas, y nos den un plazo. Nos digan: mire, tenemos todo este listado de observaciones que seguramente van a quedar en el libro de obra, y nos van a decir: vamos a volver en 15 días, y nos pueden dar de plazo para hacer las observaciones. Eso está definido ahí en lo que hablaba anteriormente, en plazos. Pueden darnos hasta un 10% del plazo del contrato. Si eran 5 meses, nos pueden dar 15 días a corregir las observaciones. Y van a regresar. Se va a volver a constituir en 15 días más la comisión. Si corregimos todas las observaciones que habían, se recibe, no hay drama. Pero si por X razón no corregimos las observaciones que no se hicieron, se van a cobrar multas desde el primer día que fueron, desde cuando tendríamos que haber tenido la obra terminada. Porque nos están dando una posibilidad de sacarnos las multas de encima. Si por X razón no le tomamos el peso a esa situación, nos van a correr las multas desde el primer día que debemos haber tenido la obra terminada. En el título 10 nos van a hablar de las calificaciones, que se fundan en estos 4 aspectos: calidad de la construcción, en donde van a haber una calificación a la obra gruesa y a las terminaciones. Por eso es que es importante que hagan una precalificación para que vean la obra gruesa, porque si van solamente al final de la obra, van a ver la obra terminada. Van a poder evaluar solamente las terminaciones, ya la obra gruesa ya pasó. El cumplimiento de plazo, que es un elemento bastante objetivo: se cumplió o no se cumplió. El cumplimiento de las bases administrativas, que es bastante subjetivo, digamos, cómo nos ponen una nota respecto a las bases. Seguramente van a mirar todas las observaciones en el libro de obra, y es importante que yo responda a esas observaciones. Si por X razón tengo algunos elementos que justifiquen la situación. Y también van a ver la accidentabilidad. Eso va a ser también motivo de calificación. Por último, la liquidación del contrato. La liquidación contable, que es un documento que ellos van a emitir con todos los eventos ocurridos.
cuándo fue la licitación, cuánto cobré, cuándo se me adjudicó, qué garantías puse, posteriormente qué estado de pagos cobré, cuándo se hizo la recepción, etcétera. Y cuándo se hizo la recepción provisoria y definitiva. Con eso se termina el contrato, se termina la relación contractual y solamente nos van a quedar las responsabilidades civiles, que eso tiene que ver con la sociedad, en donde podríamos tener responsabilidades por 5 años, o si hay problemas en la obra gruesa, podrían ser 10 años las responsabilidades, de acuerdo a la modificación que tuvo la Ley General de Urbanismo y Construcción. Por último, dado que el Ministerio de Obras Públicas hace obras en lugares muy extremos, en Punta Arenas, en Arica, en Isla de Pascua, a veces ellos poseen áridos, plantas de árido, y los únicos en el caso de Isla Pascua son los únicos que poseen. Por lo tanto, van a existir mecanismos definidos en caso que ellos nos aporten recursos, el cómo eso se va a considerar dentro de la licitación.